Bienvenidos al área de Ciencias Naturales. En este video voy a presentar a las ciencias naturales y sus objetivos de estudios. Las ciencias naturales es un tipo de ciencia fáctica que tiene por objeto de estudio sucesos, procesos, hechos reales que existen en la naturaleza. Son temporales y se exige que sean verificables. Para ello, las ciencias naturales utilizan el método científico, que son un conjunto de procesos que permiten plantear y solucionar problemas de investigación que tiene por objetivo encontrar determinados conocimientos. Para ello, las ciencias naturales utilizan el método experimental. A las ciencias naturales se la puede comparar con una moneda. Esta tiene dos caras. De un lado podemos encontrar marcos explicativos, teorías y leyes. A este cuerpo de saberes lo llamamos producto. El otro lado de la cara de la moneda lo llamamos proceso. Nos referimos a modos de ver la realidad a través del cual se genera este producto. Desde esta mirada puede ver el docente lo que espera que el alumno aprenda y el cómo enseñar de manera profunda y perdurable. Existen tres tipos de enseñanza: el transitivo, el espontáneo y por indagación. Otro tema esencial que abordan las ciencias naturales son las células. Esta es la mínima unidad morfológica, fisiológica y genética de todos los seres vivos. Las procariotas y las eucariotas. Las procariotas son las más primitivas, las más pequeñas, las más simples. Tienen su material genético disperso en el citoplasma, ya que no contienen un núcleo verdadero. Su estructura cuenta con pared celular, membrana celular, ribosoma, ADN y flagelo. Y las eucariotas son las células más evolucionadas, más grandes, más complejas. Tienen un verdadero núcleo. Aquí tenemos la célula animal y la célula vegetal. Las características en común que tienen las células procariotas y las eucariotas son la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético. En la célula eucariota, la estructura exclusiva del animal son los lisosomas y los centriolos. Y en la célula vegetal son la pared celular, la gran vacuola y los cloroplastos. Las semejanzas entre ambas son el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, el núcleo, el complejo de Golgi, los ribosomas, las mitocondrias. Dentro de las células encontramos el metabolismo celular. En él se encuentra el catabolismo. Este produce energía utilizable, aparecen las reacciones exergónicas, se simplifican sustancias complejas a sustancias simples. Ocurre la destrucción o degradación de las sustancias y se da en la respiración. Aquí actúan las enzimas. La función que cumplen se llaman enzimas catalizadoras. El catabolismo cuenta con 4 etapas. La primera es la glucólisis, la segunda es la descarboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Y en el anabolismo se consume la energía, aparecen las reacciones endergónicas, se producen sustancias complejas a partir de sustancias más simples. Ocurre la síntesis o construcción de la fotosíntesis en las dos etapas. En la fotoquímica o clara, que ocurre la captación de la energía solar a través de los pigmentos fotosintetizadores. Y la otra etapa es la biosintética u oscura, donde la molécula inorgánica pasa a formar parte de la molécula orgánica. En esta imagen podemos observar el proceso de la fotosíntesis. Primeramente, la captación de la energía solar a través de sus hojas incorpora dióxido de carbono que hay en el ambiente, luego absorbe agua a través de sus raíces y elimina oxígeno. Y después empieza a fabricar la glucosa para su posterior distribución en toda la planta. Y por último, fabrica la clorofila en todas las hojas. Un paso importante en la célula es la división celular, en la que una célula inicial se divide para formar células hijas. Se dividen en dos divisiones celulares. En la mitosis, esta se da en las células somáticas o corporales, tienen la función de regenerar y construir los tejidos. Se dan en las células haploides, estas cuentan con 23 cromosomas, con la mitad. Y con las células diploides, estas cuentan
con 46 cromosomas, con el total, porque no necesitan que los cromosomas homólogos estén emparejados. Posee una división de 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y como resultado final se originan 2 células hijas de igual información genética. Y en la meiosis se produce solo en las células madre de las gametas, se produce solo en las células diploides, ya que necesita que los cromosomas homólogos estén emparejados. Cuentan con 2 divisiones celulares, la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1 tenemos la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telafase 1. En la meiosis 2 tenemos la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Como resultado final obtenemos 4 células hijas genéticamente distintas con la mitad de la información genética de la célula madre. La función de la meiosis es continuar con la especie. Todos los seres vivos estamos formados por moléculas orgánicas e inorgánicas. Dentro de las moléculas orgánicas encontramos a los glúcidos. Estos se encargan de la estructura energética. También tenemos las proteínas enzimáticas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, estos están encargados de transportar y conservar el ADN. Y las moléculas inorgánicas son las aguas y las sales minerales. Las aguas es el solvente universal, es donde aparecen todas las reacciones químicas. Y las sales minerales están encargados de mantener la salinidad en el organismo y regular el equilibrio del pH. Luego tenemos los niveles de organización. En el primer nivel tenemos el protoplasmático, por ejemplo las monedas. En el segundo nivel tenemos el celular, que son las algas. El tercer nivel tenemos el tisular, por ejemplo el tejido sanguíneo, el tejido muscular. El cuarto nivel es el de órgano, por ejemplo corazón, pulmón. Y el quinto nivel tenemos el sistema o aparato, por ejemplo el sistema digestivo, el aparato respiratorio. Estos sistemas o aparatos forman el sistema de nutrición humana. Aquí hay conceptos claves, como por ejemplo saber que la nutrición es el aprovechamiento de los nutrientes para poder seguir conservando y manteniendo nuestro organismo. Obtener así las energías necesarias para poder continuar con nuestra vida cotidiana. Aquí tenemos el sistema digestivo. Está formado principalmente por la boca, que es por donde ingresa el alimento. Este tiene una digestión mecánica encargada de los dientes. Este se encarga de masticar y de triturar los alimentos. También tenemos la digestión química, que está encargado de la saliva. Estos alimentos se mezclan con la saliva y forman una especie de masa de bolo alimenticio. Luego pasa a la faringe. En la faringe ocurre la deglución. Llega al esófago. El esófago está recubierto por mucus en su interior para que pueda pasar el bolo alimenticio hacia el estómago. El esófago se contrae y se relaja. Ese movimiento se llama movimiento peristáltico. En el estómago ocurre lo que es la degradación de los alimentos, que junto con los jugos gástricos está bajo la acción de las enzimas gástricas. Esto ayuda a que se degrade y pase a formar lo que es el quimo. El quimo pasa al intestino delgado. En el intestino delgado ocurre la absorción de los nutrientes. El quimo se transforma en kilo. El intestino delgado consta de 3 partes: el duodeno, el yeyuno y el ileus. En el duodeno y en el yeyuno secretan los jugos intestinales, que ayudado con los jugos que secretan las glándulas anexas como el páncreas y el hígado, hacen que el quimo se transforme en kilo. Luego el quimo va al intestino grueso. Este está formado por el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente y el recto. La función del colon es absorber las aguas y las sales minerales. La función del colon es almacenar la materia fecal para luego ser expulsado por el ano. Otro sistema es el respiratorio. Están formadas por fosas nasales, que es por donde ingresa el aire a nuestro organismo. Son 2 cavidades
dos grandes cavidades que se abren al exterior por dos orificios. Así ingresa el aire a nuestro cuerpo, pasa por la faringe y llega a la tráquea. La tráquea son dos tubos flexibles en donde se dividen en dos ramificaciones. Cada una se llaman bronquios. Estos bronquios están recubiertos por cartílagos y a su vez los bronquios se ramifican cada vez más pequeños. Estos se llaman bronquiolos. Estos bronquiolos a su vez están en bolsitas pequeñas que se llaman alveolos pulmonares. Esto es así cuando entra el aire a los pulmones. Estos pulmones son dos órganos esponjosos y elásticos. La estructura esponjosa permite que pueda llenarse de aire para dilatarse y contraerse para expulsar el aire. Otro sistema que tenemos es el sistema circulatorio. Este sistema es el corazón. Este tiene tres tejidos: el pericardio, el miocardio y el endocardio. Cumple un ciclo donde está la sístole y la diástole. La sístole es cuando el miocardio se contrae y permite la expulsión de la sangre. Y diástole es cuando el miocardio se relaja y permite que las aurículas se llenen de sangre a través de las venas, a través de las arterias, y sale del corazón y llega a todo el cuerpo. Las arterias y las venas, a medida que se van alejando del corazón, se van transformando en pequeños capilares hasta llegar a las células. Por último tenemos el sistema urinario. Este está formado por los riñones. Este es encargado de formar la orina que va hacia los uréteres, que estos uréteres son unos tubos largos donde permite el pasaje de los riñones hacia la vejiga. La vejiga es un hueco en donde se almacena la orina, que luego será eliminado por la uretra. Cuando el se encuentra afectado, aparecen las noxas y las enfermedades. Las noxas, tenemos dos tipos de noxas, directas e indirectas. Las directas es cuando una persona enferma contagia a una persona sana, y la indirecta es cuando indirectamente una persona sana se enferma, por ejemplo, con intermediarios, como por ejemplo el ambiente. Existen varios tipos de noxas. Tenemos la biológica, que son bacterias y virus; la química, que es por veneno; tenemos la física, que es cuando nos dan los rayos ultravioletas; tenemos la psíquica y social, que es por ejemplo cuando ocurren guerras por asma, etc. Aquí voy a nombrar algunas enfermedades, como por ejemplo las funcionales, las que son las degenerativas, como por ejemplo el cáncer; las mentales, como la esquizofrenia; las metabólicas, como la diabetes, entre otras. Otro tema que estudia las ciencias naturales es la ecología, que es la rama de la biología que estudia las relaciones. En él tenemos niveles de organización: el individuo, la población. En la población tenemos la interespecífica y la intraespecífica. Tenemos comunidad, ecosistema y los biomas. Bueno, y aquí cierro mi exposición. Espero que les haya gustado, que tengan una muy buena tarde.